En cuanto al espacio, cómo uno lo diseña, yo en lo personal pienso en las dos cosas. Yo creo que la pregunta en ambas es irreconciliable, en cómo se ve y en cómo se va a experimentar. Una cosa viene ligada a la otra. Yo creo que por mi bagaje y muchas cosas que yo siento en el momento de diseñar, es importante que el proyecto funcione. Eso es fundamental. Si el proyecto no funciona, el resto no sirve. No importa si se ve bien, porque nosotros diseñamos arquitectura y un poco el fin de la arquitectura es contemplar ese tipo de cuestiones, y que el proyecto funcione es primordial. Después viene de la mano mucho del diseñador, de cómo uno quiere que se vea, y yo creo que ahí es cuando el diseñador tiene que meter mano. Si yo quiero que se vea de una forma, con un lenguaje, es porque yo estudié y sé qué es lo que yo quiero producir en mi obra. Por eso invito a todo diseñador a mantenerse firme y que su lenguaje y las cosas que quiere transmitir no sean opacadas, pero sí fundamentalmente que el proyecto tiene que funcionar. Para lograr eso es importante es importante entender que uno tiene una intención cuando diseña, cuando planifica. Un lugar planificado, por supuesto, es importantísimo. También hay que entender que hay lugares planificados que fracasan. Yo creo que como urbanista también es importante entender que el lugar que tiene participación ciudadana, vecinal, a macro escala, ¿no? Es fundamental, porque cuando uno es partícipe de lo que hace, lo cuida de otra manera, lo entiende de otra manera, lo vive de otra manera. Es fundamental eso. De ahí que el usuario termine un poco de completar el sentido de identidad y de uso del espacio, más allá de que una planificación sea buena, ¿no? Después, por supuesto, es importante que el diseñador planifique y diseñe acorde a un ideal, una idea, una creencia, un sistema. Después el usuario vivirá ese espacio y en última instancia lo terminará de adaptar. Centro y periferia. Yo personalmente encuentro atractivo trabajar en ambos lugares, si bien depende mucho del programa. Quizás me gusta en lo personal trabajar en la periferia con proyectos más grandes, que permiten más posibilidades, trabajarlos de otra manera, encararlos de otra forma. Hay muchas más libertades, y quizás proyectos de centro quizás más pequeños, pero con impacto fuerte, de renovación, de reajuste. Hay una realidad de que históricamente siempre la periferia es una situación con territorios más vírgenes, menos consolidados. La palabra clave también en torno al urbanismo es la consolidación. Los centros por lo general suelen ser lugares más consolidados, que te permiten como diseñador maniobrar un poco menos, respetando quizás otros contextos. Es más fácil porque uno puede agarrarse a esos contextos, pero le impide quizás o tiene como una serie de restricciones. En cambio, los bordes son mucho más interesantes y dan ciertas libertades, cómo uno genera un límite, cómo uno genera ese perímetro, cómo reconstruye. La situación de borde es una oportunidad también, y también te da lugar a espacios buffer, ¿no? ¿Qué pasa del centro a la periferia y lo que va más allá de esa periferia o borde? Los bordes también hay de muchos tipos, pueden ser bordes virtuales, bordes físicos, bordes geográficos, accidentes geográficos como pueden ser montañas o ríos, y trabajar en esas situaciones es súper enriquecedor. No tengo una preferencia puntual por ninguno de los dos, pero quizás por una cuestión de cercanía me gusta más trabajar en el centro. Eso también es una dificultad. Trabajar en el borde te implica por lo general viajar más, por lo general, pero ambos son dos elementos súper atractivos y atrayentes para un diseñador, y por supuesto se trabajan de formas totalmente diferentes. Bien, después respecto al ego, yo invito de vuelta a que cada diseñador imponga un poco su ego. Yo creo que por eso nosotros somos los profesionales que tenemos que saber y entender que la obra tiene que pasar por manos de un arquitecto que sabe lo que quiere y sabe diseñar y proyectar para eso. Yo creo que ceder parte de tu expertise también creativa mata un poco el espíritu de la obra.
obviamente forma parte de una negociación, ¿no? Nosotros no dejamos de ser gente que nos contratan para diseñar y bueno, en el orden de las cosas es importante que la obra funcione, respetar una expertise creativa de diseño que uno maneja, que todo tenga un mismo lenguaje, que sea un espacio ordenado, que no sea como una suerte de cambalache de estilos y cosas raras. Y bueno, por supuesto, está bueno hacer partícipe al usuario en tanto y en cuanto se sienta, forme parte de la obra y nada, no te controle a vos. Hay una frase muy buena de Míguez que dice: un arquitecto no debe hablar de arquitectura con sus clientes, y eso es fundamental, porque en el momento que uno empieza a hablar de arquitectura con los clientes, se empieza a desdibujar, ¿no? el proyecto en sí. Yo creo que es valioso que uno hable con otro nivel de la obra, pero salvaguardando y protegiendo mucho la integridad proyectual que tiene y funcional de la obra misma. Después, bueno, con el tema del ego es eso, por supuesto saber manejarlo, y bueno, eso se verá al momento de la discusión con el comitente. Y después, bueno, respecto al cómo la gente va a recibir la obra, cómo la va a experimentar, la obra se termina, algunos dicen que hasta la obra se abandona, pero bueno, el que va a terminar dotando y dándole sentido al espacio es el usuario. Pregunta, ¿no?, de la flexibilidad del espacio, cómo va a ser usado dentro de 20 años. Yo creo que ahí es una pregunta que es un poco capciosa, porque nosotros diseñamos ya para dentro de 50 años, 20 años. Yo cuando me detengo a veces a pensar y diseñar arquitectura, yo no digo que la arquitectura que hago va a funcionar hasta el año que viene. Yo quiero sentir y pensar que hago una arquitectura que va a ser la arquitectura del futuro, del 2050. Nosotros siempre tratamos, por lo menos desde mi rol docente en la facultad, inculcar un poco eso, darles a los chicos la libertad de decir: yo voy a armar un proyecto y ese proyecto va a funcionar de acá a 50 años. Por supuesto que con el avance tecnológico y muchas cosas que pasan en el desarrollo de la vida nuestra, hay cosas que nunca vamos a poder predecir, pero yo creo que diseñar es el acto de siempre pensar a futuro, de diseñar para un futuro próximo, desde el urbanismo, también materia que doy, como de diseño. Y a mí me parece fundamental decir que los espacios siempre uno los diseña siendo también un poco flexibles, pero bueno, hay cosas que a veces uno no puede anticipar. Cómo él primero trabaja, cómo logra sostener sus estructuras en su sistema de columnas de piedra que le dan como una cierta solidez al edificio, ¿no?, como el opuesto a la fragilidad. Eso es muy importante porque tiene que ver con toda la expertise de cómo uno percibe la obra, ¿no? Cómo uno, además del lado racional, de cómo puede ser funcional y operativo una obra, también hay como una cuestión emocional, ¿no? Cómo uno lo recorre, cómo uno visita un pabellón, cómo uno entiende cuando un elemento es fino, cómo lo percibe con los ojos. También creo que también está muy relacionado con el tema de lo tectónico y lo estereotómico. La percepción que uno tiene de la obra también habla de la obra en sí, como por ahí en una fachada muy sólida, muy consolidada, muy fría, que tenga pocas aberturas, pero quizás por adentro es explosiva, con verde, con colores. También hay una obra muy interesante, Peter Zumthor, que es así, que es también del Pavilion Gallery, me parece, que él hace como una suerte de claustro de madera negro, pétreo, oscuro, que pareciera que uno se pierde ahí adentro, que no sale luz, pero de repente mira en el interior y hay un jardín verde que florece. Un edificio sumamente introvertido en ese sentido. La vulnerabilidad en ese sentido es sumamente interesante, ¿no? Y es trabajar con estos contrastes que dan matices dulces a toda obra. Habla de cómo uno lo recorre, cómo uno lo vive. A mí la pregunta también me interpeló en el sentido de fragilidad, vulnerabilidad, casi como del inexpertise. Hay un arquitecto, Norman Foster, por ejemplo, que quizás cuando tenga al momento de diseñar no sienta una vulnerabilidad, porque Norman Foster es un arquitecto que casi hizo de todo. Vos le podés pedir un edificio para una escudería Fórmula 1, un edificio de viviendas o de torre o de oficinas o una casa, y yo creo que un estudio como el de Norman Foster no va a tener algún miedo o impedimento de
encarar ese proyecto. En cambio, un profesional que quizás lleva mucho tiempo trabajando, pero solo se dedicó al rubro de la inmobiliaria o el desarrollo, que le pidan, no sé, un museo, y por ahí un poco en offside lo agarran. Que no quiere decir que no lo vaya a resolver, pero es interesante porque implica nuevos desafíos, y esa es la vulnerabilidad que tiene todo arquitecto, ¿no? Los nuevos desafíos, y corresponde a cada uno cómo va encarando cada proyecto. Ninguno es imposible, pero es sumamente interesante.